numeroso, pero bueno, yo creo que da tiempo a que formuléis esas cuestiones y dudas, ¿no? Y trabajarlas un poco con vosotros en el tiempo que nos permita la sesión. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y un poco pues lo que es la presentación la voy a ir de alguna forma, bueno, centrando un poquito en lo que son en los temas que comentábamos, ¿no? Un poquito aclarar, el tema de programas no voy a incidir mucho, pero bueno, también aclarar un poco o dar recomendaciones, ¿no? De cara a la presentación de propuestas. Bueno, yo me centro en la parte de innovación. Ya sabéis que comprende cuatro esferas, ¿no? Las que planteamos ahí. La parte azul, pues innovación, y luego en el tema de energía, pues entrará José Vicente y Germán, ¿no? En concreto, yo en lo que son los programas del Plan de I+D Innovación Empresarial. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Como sabéis, bueno, el año pasado estamos en una situación muy rara, ¿no? Pero bueno, convocamos ayudas en enero, en 2020, pero luego con el tema de la pandemia, pues en abril y mayo convocamos algunas más. Convocamos ayudas de digitalización en teletrabajo y también de innovación en producto COVID. Además, vuestra zona, en vuestro territorio, bastantes empresas presentaron propuestas, ¿no? A estas líneas. O sea, acabamos convocando pues bastantes millones, ¿no? Entre los 20 y pico más los 10 adicionales, pues unos 30 y pico millones de euros, ¿no? Para empresas, mayormente pymes, ¿no? Como sabéis, los programas que nosotros tenemos ahora en convocatoria y los del Plan de I+D+I empresarial básicamente son programas que focalizan en esas palabras clave que os he representado ahí. En la PyME, sobre todo, en innovación, en digitalización, en lo que es la transformación de la industria, y luego también líneas de apoyo a la I+D. I+D propia, perdonar, I+D individual o I+D en cooperación, ¿no? Ya sabéis que este plan viene rodando desde el 2016 y este último año, pues el 2020, pues las cifras han sido de mayor éxito, es decir, vamos consolidándolo. Es ya muy conocido, gracias también a agentes como IBIAE o agentes intermedios o las propias empresas que de alguna forma colaboran con los solicitantes para preparar propuestas. Es decir, ya hay un tejido de relaciones importante y año a año vamos consiguiendo que esta cifra vaya subiendo. Entonces ahí tenéis los datos del último año. Pues bueno, concedimos 27 millones en ayudas a pymes, que es de destacar, con un volumen de proyectos pues muy importante, superior a los 1.100. Falta algún dato ahí por revelar. Y luego la inversión inducida, pues eso, unos 70 millones de euros. Es decir, se moviliza esa actividad innovadora, porque el objeto de estos programas es de impulsar la innovación, de hacer que la Comunidad Valenciana, ese diferencial de inversión, innovación y +D, crezca respecto a su Producto Interior Bruto. Y aparte de los programas que también la Consellería, pues como lo que es el apoyo a la modernización de industrias y sectores, que también se cierra el 11 de marzo. Bueno, el repaso de nuestros programas muy rápidos que hay convocados ahora, marcados hasta la línea discontinua, son los programas de I+D para apoyo a proyectos de investigación, industria y desarrollo experimental en PYME, y los de apoyo a la investigación industrial y desarrollo experimental en cooperación entre pymes o pyme y gran empresa. Siempre tiene que haber pymes, ¿no? Entonces ahí lo publicamos con 4,5 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes aquí se cierra el 11 de marzo, ¿vale? Luego el otro bloque de programas que tenemos convocados, y que también yo creo que la mayoría de vosotros conocéis, es la línea de innovación en producto, en proceso, en transformación digital 4.0 y en desarrollo de soluciones tecnológicas. Las tres primeras actuaciones muy centradas en el sector manufacturero, ¿vale? Con lo que yo creo con impacto en vuestras áreas y vuestras zonas, sobre todo en la línea de innovación de producto, también en proceso. Y ahí estamos convocando con 8 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes se acaba próximamente el día 9. Es cierto que quedan pocos días. Yo espero que muchos de vosotros ya hayáis empezado a trabajar propuestas. Los que tengáis que hacerlo a partir de ahora, pues bueno, tendréis que poneros las pilas y de alguna forma, pues bueno, si colaboráis con alguna empresa
que os lleve ciertos temas de vuestra gestión, pues igual os facilita la presentación de las propuestas con mayor fiabilidad y de alguna forma con más garantías de cumplir todos esos requisitos y esa documentación que pedimos, ¿no? Luego la parte del bloque de digitalización, un bloque que sale con 12 millones de euros y que recoge el testigo de un programa que lanzamos en 2020, que era el de teletrabajo. Entonces, son dos actuaciones. Digitalización, adquisición de activos digitales, implantación de soluciones digitales en pymes y luego la línea de teletrabajo, básicamente. Esta otra la lanzaremos a final de año, la de creación de tecnológicas. En total, 24,5 millones convocados, con los dos que convoquemos a final de año, serán los 26,5. Este es el presupuesto que tenemos para este año. Desconozco en este momento si podrá incrementarse o no, si habrá nuevas líneas de programas o no. También estamos, pues bueno, viendo a ver qué pasa, ¿no? Ya todos en la prensa sabemos que se habla de un plan de resiliencia y de recuperación, que van a llegar más fondos, pero de momento sobre la mesa lo que tenemos claro es que va a existir estos programas, ¿eh? Eso es lo que tenemos. Voy a entrar en bloques y de alguna forma daré las recomendaciones un poco que se nos pedían, ¿no? que os trasladáramos. Vamos a ver. En lo que es la línea de apoyo a proyectos de I+D, es una línea que está sujeta a lo que se llama, por ser prácticos, el efecto incentivador. Es decir, la propuesta que presente la empresa incluirá gastos desde el momento de la solicitud de la ayuda, no anteriores. Es importante aquí siempre recomendar que el proyecto que planteéis se adecue al objeto del programa, en este caso los programas de I+D. Resaltar que los plazos de ejecución son unos plazos amplios, es decir, van más allá del año natural. Estamos hablando de proyectos que se inician desde que los solicitáis antes de ese 11 de marzo, y los ejecutaréis hasta junio del año que viene y los justificaréis en octubre del año que viene. Hay que tener cuidado con lo que es el rango, la horquilla de costes permitidos, es decir, proyectos con un presupuesto subvencionable superior a 30.000 e inferior a 175.000 euros en propuestas de I+D individual de PYME. Y si es en colaboración o en cooperación, la horquilla es un poco superior, ¿vale? A partir de estos límites ya tenéis otros organismos que pueden apoyaros. Tenéis a CEDETI, si queréis ir a proyectos más grandes. Mientras os desarrolléis vuestros proyectos, los podéis encajar aquí, pero si son de otro tamaño tendréis que ir a otras entidades convocantes, ¿vale? En ese sentido, otro punto importante a tener en cuenta, la empresa que solicite la ayuda debe tener una mínima estructura en plantilla de trabajadores, 3 trabajadores. Si es un consorcio en cooperación, ha de respetar esos requisitos de presupuesto compartido, es decir, estar entre la horquilla del 15% y el 70%, no fuera de ella. Y luego datos importantes a reseñar en esos proyectos de I+D es que, bueno, se suele haber una colaboración de organismos de investigación. Es raro que haya empresas, las hay, que desarrollen el proyecto I+D por sí mismo, que hagan la investigación por sí mismos, pero suele haber una colaboración de organismos de investigación. Y luego las intensidades de ayuda pues son atractivas en cuanto a que una I+D en colaboración, pues una pequeña empresa puede optar a un 60% de intensidad de ayuda. También prevemos la posibilidad de anticipo. Una vez concedida la ayuda, la empresa podrá solicitar un anticipo con garantías muy relajadas del 25% y con ayudas y con anticipos de hasta el 75% de la ayuda concedida. Y luego, pues a nivel de costes, es muy amplia la gama de costes que podéis imputar. Personal propio, sí, siempre centrándolo en la I+D, por supuesto. Personal propio de I+D, contrataciones, patentes, adquisición de materiales y amortización de instrumental y equipamiento. La línea de innovación, que es la siguiente, es una línea que aquí el marco, la reglamentación a la que está sujeta es diferente, es de minimis. Mientras en I+D podéis presentar tantos proyectos de I+D como consideréis y los costes de vuestra empresa lo permitan, sin una limitación en número de proyectos ni en importes globales, aquí en la línea de innovación, al estar sujeta a minimis, sí que hay una limitación en cuanto a ese tope que marcan los minimis. Ya sabéis que estamos hablando de 200.000 euros de ayudas en 3 años. Entonces,
Aquellas empresas que empiecen de nuevo, pues podríamos decir, y que no hayan tenido ayudas de minimis de otros organismos, o del IBACE y otros organismos, de todo el cómputo de ayudas que pueda haber recibido, pues tiene, como si dijéramos, ese listón muy lejos, tiene esos 200.000 muy arriba. Otras que hayan consumido ese minimis, pues tienen que ir con precaución y cuidado, porque es una responsabilidad de la empresa respetar ese reglamento de minimis y esos máximos, ¿no? Entonces, bueno, no hay limitación en innovación en cuanto a número de proyectos que puede presentar la empresa. Puede presentar 2 a innovación de producto y 1 a proceso, o como considere. Sí que la limitación la marca el minimis. El minimis se acumula para todo, esos 200.000. En cuanto a requisitos de entrada, pues lo que comentábamos, una mínima estructura de 2 trabajadores. Estamos exigiendo en las actuaciones de producto, de proceso y de innovación 4.0. La de producto, ya os dije, manufactureras, las de proceso para empresas que también puedan desarrollar actividades encuadradas en sector transporte y logística de mercancías. Luego, las intensidades de ayuda en innovación son muy, muy interesantes también. Todo este programa está dirigido a pymes, entonces las intensidades van hasta un 45% para pequeña empresa. También tienen la posibilidad de obtener anticipos de ayuda una vez concedida la subvención. Es un programa que ha ido ganando, se ha ido posicionando mejor con el paso del tiempo que la línea de I+D, porque ya veis que una pyme que entre en un proyecto de I+D o que entre en un proyecto de innovación, pues bueno, va a obtener unas intensidades de ayuda similares. Lo único es que en I+D, pues lo que os he comentado, que no está sujeto a minimis y tiene un margen mayor de generar proyectos. Aquí, pues bueno, en innovación estamos hablando de proyectos y líneas que tienen objetivos tangibles, es decir, o lanzar nuevos productos, o mejorar, o diseñar un proceso de mejora continua en la empresa, o procesos más ecoeficientes, o desarrollar soluciones TEC innovadoras. Ese programa Innovatec que veis ahí es un programa que no va dirigido, no está limitado a industrias ni a esos CNAEs que he comentado antes. Es un programa más amplio y suelen estar entrando empresas de sector TIC o ingenierías que desarrollan soluciones para terceros. Es un programa de gran crecimiento. En el año 2020 representó un 55% del presupuesto y un 60% de las solicitudes presentadas dentro de innovación. Es decir, que es un programa muy, muy atractivo. En cuanto a costes subvencionables, imputación de personal propio, imputación de servicios externos. Es decir, es un abanico de costes muy, muy interesante, ¿no? Aquí he marcado las principales, o sea, un consejo. Es decir, cuando estéis planteando una propuesta de un proyecto, pues bueno, puede surgir la duda de decir, oye, ¿este proyecto es de I+D o es de innovación? Bueno, ahí tenéis varias opciones. Por supuesto, si colaboráis con una empresa que os ayuda a preparar esas propuestas, ellos os ayudarán a discernir. En el IBACE estamos a disposición vuestra de que nos lancéis las consultas para centrar el tiro, el proyecto. Es decir, mira, es que voy a hacer esto tal. Aquí en este croquis lo que queríamos de alguna forma era resaltaros las diferencias. Un proyecto de I+D significa que tenéis un riesgo tecnológico, es decir, que no puede llegar a buen puerto la solución que estáis planteando. Un proyecto de innovación es aquel que va a tener un resultado tangible, que tiene un objetivo de mercado. Es decir, un nuevo producto, una nueva gama, un proceso que vais a implantar sí o sí. Entonces, esas son las diferencias principales. Y luego, pues a nivel de costes también. Luego hay una definición de TRLs internacional, que es el nivel tecnológico del proyecto. La I+D llega hasta el 7, que es el obtener un prototipo validado en entorno realista. Y ya lo que es un proyecto de innovación, tal y como lo planteamos en la convocatoria, llegarán al TRL 9, es decir, pueden llegar a mercado. Pero no solo van a desarrollarse entre el TRL 7 y 9, sino que podrán venir de más adelante. Eso, ahí hay flexibilidad, ¿no? Y bueno, ya por concluir un poquito antes de las recomendaciones finales, y viendo que estoy en tiempo casi, ya me queda poco, pues el programa de digitalización. Es un programa que sale con un presupuesto importante, que tiene intensidades de ayuda un pelín más bajitas que los anteriores, pero que tiene un objeto diferente y que de alguna forma es más sencillo en cuanto a ejecución y en cuanto a costes. Estamos hablando de un programa
que no se va a desarrollar la ejecución no va a ser hasta junio del año 2022, sino que va a ser hasta diciembre y la justificación de acciones en febrero de 2022. Es un programa básicamente de adquisición o de inversión de activos digitales, podríamos decir, que tiene un objeto pues, de alguna forma incorporar las nuevas tecnologías digitales en las empresas con diferentes ámbitos. Pues bueno, si tenéis que implantar un sistema CAD/CAM, un CRM, ERPs, sistemas de seguridad avanzados en la nube o control de producción, automatización de controles de producción, etcétera. Es un programa es profeso para este tipo de proyectos. Contempla también servicios externos vinculados a esas inversiones y también servicios externos de ese diagnóstico previo para realizar esas inversiones y también para implantarlas. Básicamente es el esquema. No es un programa que tiene un ámbito de CNAES más concreto y definido, dejamos algunos CNAES fuera, pero en concreto yo creo que el público que sois vosotros y el territorio que estáis representando, en su mayoría podéis estar incluidos en el grupo A. El grupo C, básicamente, las divisiones que marcamos ahí. Las intensidades de ayuda, como os he dicho, un poquito más bajas, un 40 y un 30%. Aquí no se prevé el tema de anticipos porque también el plazo de ejecución no es tan grande. Y de alguna forma, pues bueno, las solicitudes también se prevén hasta el 10 de marzo, con lo que, bueno, así como recomendaciones de resumen por concluir, especial atención a esos requisitos de entrada de beneficiario, es decir, que cumpláis los requisitos de beneficiario, tanto en tamaño de empresa como en CNAES admisibles. Podéis no tener igual alguna actividad CNAE de las que pedimos, pero igual podéis acreditar que lo desarrolléis dentro de esas actividades, aunque oficialmente no lo tengáis. Esas dudas las podéis tratar directamente con lo que os indico ahí, interlocución con IBACE. Luego es importante que los proyectos no estén concluidos antes de la solicitud, es decir, siempre tiene que haber gastos posteriores a la solicitud. En algún caso nos llegó a suceder, ya no viene sucediendo, pero lo comentamos. Importante que tengáis todo el tema de la tramitación electrónica del representante legal o de aquel que le vaya a representar o en quien deleguéis. Eso va a ser muy importante. Además, vamos a tener una comunicación desde el minuto cero hasta la justificación de las acciones a nivel telemático. Y es importante que esa parte la tengáis cubierta, de acuerdo a cómo lo indica la convocatoria. Y luego también un tema crítico es el disponer de todos los permisos necesarios. Este año la diferencia con años anteriores es que vamos a solicitar, en lugar de la acreditación de disponer de instrumentos medioambientales, licencias de apertura, etcétera, etcétera, en fase de solicitud, vamos a pedir una declaración jurada. Pero en el momento que concedamos la ayuda, a partir de ahí empezaremos a pedir la acreditación. Por tanto, tener claro ese punto de cumplir con todos los requisitos administrativos antes de entrar a solicitar una ayuda, para evitar disgustos posteriores. Luego, pues nada, la memoria es el examen, realmente es lo que tenéis que completar perfectamente. Como administración agradeceríamos que viniera la solicitud y la memoria cumplimentada. No suele pasar, pero es importante que lo intentarais. Eso nos ahorra plazos de evaluación, es decir, el que nos lleguen proyectos con memorias incompletas o memorias no aportadas y haya que requerir, nos va a añadir un mínimo de 20-25 días a los plazos de evaluación de un programa. Y bueno, yo creo que con esto acabar, porque creo que me he extendido demasiado, y daros ahí los datos de contacto para lo que son líneas de innovación. Recordaros que el plazo acaba pronto, o sea que tenemos ya poco tiempo. Y bueno, en cualquier caso, desearos toda la suerte del mundo en vuestras propuestas. Pues nada, Héctor, yo por mi parte, si te parece... Muchas gracias. Pasamos, Vicente, ¿hay alguna pregunta que podamos...? Sí, hola, buenos días. Javier, sí, hay una pregunta. Dime. Bueno, antes que nada también a los más de 40 participantes, bueno, pues decirle que el tema de las preguntas siempre ayuda a todos, ¿no? Y es la amiga un poco de
estos temas. Lo digo porque, bueno, animar a todos a que cualquier duda que tengáis la pongáis en el chat. En concreto, la pregunta es Rafael Bernabeu, que pregunta si la compra de equipos tecnológicos como servidores, ordenadores, etcétera, entraría en algunos de los tipos de subvención de los que se está hablando. Sí que podría entrar, sí. Otra cosa es que, bueno, habría que ver, en principio lo que tiene que ver es el proyecto que está planteando. Posiblemente en un Digitaliza podría entrar. También tiene que enfocar bien en el objeto del programa y ver que esos servidores van a servir para las actividades que prevé el programa, que son muy amplias. Hay un montón de actividades subvencionables. Entonces, sí, seguramente. De todas formas, si es una cuestión de Digitaliza, puede llamar a ese número y le pasan con el técnico de programa y le orienta más en concreto. De acuerdo. Otra pregunta, Alicia Alcina pregunta si una misma empresa puede solicitar 2 Digitaliza para 2 proyectos distintos. Vale, ahí se me ha pasado decirlo. Mirad, hay 2 actuaciones subvencionables en Digitaliza. Una misma empresa puede presentar un proyecto de Digitaliza Transformación y un proyecto de Digitaliza Teletrabajo, pero no puede presentar 2 Digitalizas. De transformación, o sea, es un proyecto máximo por actuación subvencionable, ¿vale? O sea, podría presentar 2 siempre que sean de diferentes actuaciones, un máximo de un proyecto. ¿Sí? Muy bien, gracias Javier. En principio vale. Estas son, si después surgen más ya te las trasladamos. Muy bien, gracias a vosotros. Vale. Hasta luego. Muchas gracias Javier por la síntesis, que sé que es complicado muchas veces porque hay mucho contenido, pero como bien has compartido, pues ahí están los teléfonos del IBACE de los responsables, que creo que la interlocución siempre es buena y creo que es lo mejor, ¿no? Ante duda preguntar. Vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con José Vicente Latorre, jefe del área de eficiencia energética. José Vicente nos va a contar los programas, bueno, él nos va a centrar más en el tema industrial, pero los otros también es importante por lo menos que sepamos que existen y que bueno, nunca se sabe. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Héctor. Gracias a IBAF, EDAC y Coeval por invitarnos. Yo voy a presentaros la parte de eficiencia energética. Dentro de energía está mi compañero Germán, que os presentará también el tema que seguro que estáis muy interesados, que es el tema de las renovables y sobre todo el tema de autoconsumo. Yo me voy a centrar más en lo que son nuestros incentivos para eficiencia energética. En estos momentos estos serían los 3 programas que tenemos abiertos para empresas. Tenemos otros bastantes más programas que estos, pero en principio estos son los 3 que tenemos abiertos en los cuales las empresas podrían... No se ve, José Vicente, perdona. No sé si estás compartiendo pantalla, no vemos nada. Ay, perdón. Pues es posible que no lo haya compartido. Sí. He ido a toda prisa y no... Es que ahora esto de los tiempos... Perfecto, ahora. Vale. Bueno, como comentaba, tenemos bastantes más convocatorias, pero estas serían las 3 que yo destaco y sobre todo la primera, en las cuales pueden participar empresas, ¿no? Que sería la PYME y gran empresa industrial, que creo que es la eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Os comentaré las otras 2 porque también podéis optar, pero sobre todo la de rehabilitación de edificios es un poquito más lateral a vuestra actividad. Bien, el programa de PYME y Gran Empresa Industrial ya está abierto, es un programa abierto que lleva ya un año abierto, que está en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica. Las bases reguladoras son las mismas para todo el territorio español. Es un decreto del 2019, el 263-2019, y por tanto todas las comunidades autónomas nos basamos en unas mismas reglas del juego y cada comunidad lo que hemos hecho ha sido acoplar esas reglas a nuestras particularidades, ¿no? Nosotros en julio de 2019, como veis, más de un año, he dicho un año, pero no más de un año, pusimos en marcha este programa. Es un programa que lo que pretende es incentivar y promover actuaciones de eficiencia energética que al final lo que hagan es reducir las emisiones de CO2 del sector industrial. Este programa está dirigido exclusivamente al sector industrial. Es muy importante que lo tengáis. Luego os contaré qué se puede pensar de aquí a unos meses, pero por ahora hasta verano, que está abierto este programa, tenemos este programa de eficiencia energética en el sector industrial. Tenemos un presupuesto de 30,3 millones, como veis es un presupuesto muy grande.
dijéramos, ¿cómo se van evaluando los proyectos? Los proyectos en este caso no es una concurrencia competitiva, es decir, no vamos a puntuar si hay uno mejor que otro, sino que simplemente conforme van entrando se van evaluando y si cumplen los criterios de la convocatoria, pues se le concede la ayuda y ya está. Por tanto, bueno, yo sé que esto del orden de entrada suele crear estrés a las empresas porque piensan que se van a quedar sin dinero, ¿no? Bueno, tranquilizaros, dinero hay más que suficiente, los 30 millones es una cantidad, para en estos casos específicos es elevada y por tanto no hay ningún problema. Y lo que preferimos es, como ha dicho mi compañero Javier, que hagáis una propuesta seria, es decir, que lo tengáis claro, que presentéis la memoria, que tengamos todo claro, porque si no luego el problema es que acaban siendo fallidas solo por el hecho de querer entrar con rapidez al programa, ¿vale? ¿Quién puede ser el beneficiario? Pues como he dicho, básicamente el sector industrial. Ahí tenéis todos los CNAES, que básicamente, como repito, es industria manufacturera, ¿de acuerdo? Tenéis ahí, bueno, pues por el sector tenéis, yo no es que hace ya tiempo que no me muevo mucho por el sector vuestro, pero antes sí que lo conocía y bueno, pues la parte de Alcoy y Onteniente tuvo mucha parte de textil, la vuestra tiene mucha parte de plásticos y de industria química, etcétera, etcétera. En fin, que todas ellas, como veis, están perfectamente representadas. No entraría en ningún tema de comercios ni de construcción, etcétera, etcétera. Es decir, es sector industrial. Esto es fundamental. Yo, ahondando en lo que ha dicho mi compañero Javier, que la última transparencia ha sido perfecta, porque es exactamente esos son los puntos donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? En ver que efectivamente estás dentro de estos CNAES, que tu programa o tu proyecto es de ahorro energético, realmente produce ahorro de energía en tu empresa, y luego pues los temas que él ha comentado como claves. ¿Qué es lo que subvencionamos? Tenemos dos actuaciones dentro de este programa. Uno que sería en la mejora de tecnología en equipos y procesos industriales. Aquí dijéramos que es el más grande, dijéramos, es donde pueden encuadrarse más actuaciones y que donde se pueden introducir pues lo que más dinero se lleva es el tema de sustitución de equipos por otros mucho más eficientes con la mejor tecnología disponible. En temas, aquellos que utilicen combustible por la recuperación de calores residuales, variaciones de frecuencia. También incluye, muy importante, la eficiencia energética en iluminación y climatización de naves industriales, porque hay muchas, por ejemplo, naves textiles de hilado que suelen tener climatización en su proceso. También un cambio a gas, en vuestro caso prácticamente la zona está ya gasificada y es raro, pero bueno, también podría entrar. Y aquí lo clave es cumplir con los ratios energéticos, es decir, que la inversión elegible partido por el ahorro que produce sea el máximo sea 14.379. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que queremos con este ratio es elegir aquellos proyectos que realmente son de ahorro energético, son de eficiencia energética. Yo siempre explico lo mismo, o sea, tú cambias un equipo que tiene 10 años por uno nuevo y seguro que ahorra. Esto seguro que es así porque es más moderno y por tanto es más eficiente. Ahora bien, el dinero que tú te gastas para producir, para realizar ese cambio, ¿compensa todo el ahorro energético que produce? ¿O se hace por temas más de productividad, de mantenimiento, de obsolescencia? Es decir, otros temas. Es decir, este ratio es lo que nos sirve para discernir qué es un proyecto de eficiencia y qué es un proyecto que se realiza por otros motivos, como pueden ser, ya digo, simplemente por rotura, por mantenimiento, que para eso ya tenéis el programa que bien ha dicho Javier, que ya os han comentado, que es el que lleva la Dirección General de Industria, que ahí se enclavan mejor en los proyectos en los cuales no tienes que producir ningún tipo de ahorro, sino que es un tema de modernización. La inversión elegible son 10.000 euros, es una cosa muy pequeña, hemos limitado por bajo para evitar pequeñas inversiones que normalmente en el sector industrial no se suelen dar. Y por otro lado tenemos una actuación que es la implantación de sistemas de gestión energética, que lo que es, como su nombre dice, es ayudas para implantar dentro de la industria
un sistema que permita un control total de la energía en el proceso, ¿tal? Instalación de todos los elementos de consumo, de regulación, de control, software, el hardware necesario para realizar todo esto. Y aquí también le exigimos pues, un ratio que es prácticamente el mismo, ¿no? En este caso, para aquellos que conocéis bien el tema energético, existe una ISO, que es la ISO 50001, que regula los sistemas de gestión energética y lo que queremos es que se cumplan, cuando se implanta un sistema de gestión energética, se cumpla con esta norma. Aquí sí que una puntualización. El programa no se trata de que subvencionamos equipos que midan cosas, contadores, o sea, no es el objetivo final no es subvencionar contadores y medidores, sino que es, como dice su nombre, es subvencionar la implantación de un sistema de gestión energética en la empresa que permita evaluar en continuo todo el consumo de energía de la misma y proponer a partir de todos esos sistemas mejoras del proceso, vamos a decir. ¿Cuáles son los costes elegibles? Pues en principio se apoya prácticamente todo, el equipo, los equipos auxiliares, los proyectos técnicos, la dirección de obra, si hiciera falta, obra civil, limitado hasta un 20%, los costes de transportes, asistencias técnicas para cualquier necesario para conseguir licencias, el montaje, es decir, como veis es prácticamente todo. ¿Qué es lo que nos apoya? Lógicamente los impuestos, incluido el IVA, y luego, en este caso, muy diferente a los programas de Javier, pues nosotros nunca incluimos los costes propios de la empresa. Y luego ahí lo tenéis, gastos financieros, dietas. Una cosa importante que sí que me gustaría puntualizar es el tema de los aumentos de capacidad productiva. Es decir, si yo tengo, es un caso de los que más normales se nos presenta, si yo tengo, me lo invento, un rame del sector textil y ese rame que me produce, me lo invento, 10.000 toneladas, por decir una animalada. Pues bueno, yo lo cambio por otro que es mucho más eficiente, que ahorra energía, pero resulta que es de la capacidad del doble, es decir, de 20.000. La ayuda la tendrá, pero la tendrá en relación a los 10.000, que es lo que tenía al principio. Es decir, que la subvención se verá recortada por ese aumento de capacidad. No significa que no sea subvencionable, sino que no se subvencionará el total del rame, sino en estos casos, que me lo he puesto fácil para no hacer muchos cálculos, la mitad del coste del rame. ¿De acuerdo? Es un tema porque es lo que suele pasar. Normalmente tienes un equipo que lo vas a cambiar por un equipo más eficiente y normalmente no pones la misma capacidad de producción de ese equipo, sino que sueles aprovechar para aumentar esa capacidad. Que sepáis que tiene ayuda, pero que esa ayuda va referenciada a la capacidad productiva inicial. Tampoco entran en las instalaciones de cogeneración ni las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que es otra pregunta recurrente, que para eso ya está mi compañero Germán, que os explicará las líneas que tenemos para las fotovoltaicas de autoconsumo. La ayuda será el 30% de la inversión elegible y luego eso sería el máximo, vamos a decir, y luego existe también otro cálculo que puede limitar, es decir, al final la ayuda al final será el mínimo de estas tres condiciones, o el 30% de la inversión elegible o según el tamaño de empresa, 30, 40 o 50 del coste subvencionable. ¿Qué es el coste subvencionable? Es un tema que también preguntáis mucho y que es complicado, lo entendemos, pero bueno, esto es lo que establecen los reglamentos de ayudas de Europa y por tanto nosotros tenemos que cumplirlo. El coste subvencionable es la inversión elegible, ¿vale? La inversión que vais a hacer en la maquinaria o en el sistema de ahorro que habéis propuesto, menos una inversión de referencia. Es decir, ¿qué es la inversión de referencia? La inversión de referencia sería una inversión que hicierais pero que fuera mucho menos eficiente. ¿De acuerdo? No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo que no viene al caso pero que es muchísimo más gráfico, si yo me comprara un coche eléctrico, que luego lo explicaré que tenéis también ayudas, si yo me comprara un coche eléctrico, pues mi inversión elegida sería el coste del coche eléctrico. ¿Y cuál sería la inversión de referencia? Pues la inversión de un coche de similares características pero de gasoil o de gasolina. Eso sería un poco lo mismo.
En cualquier otra inversión industrial, pues lo mismo. Sería esa inversión en el equipo eficiente menos algo, la inversión en un equipo que diera que fuera mucho menos eficiente. Ya digo que a veces es complicado, es una parte. Nosotros de todas formas tenemos algunas, en nuestra web tenemos algunos PDF, dijéramos, para ver cómo se calcula esa inversión de referencia. En algunos casos pues no existe, la inversión de referencia es cero. Un sistema de recuperación de calor es todo eficiente y por tanto la inversión de referencia es cero. Un sistema de control, la inversión de referencia es cero porque todo es de eficiencia energética. Es decir, es un poco variable y desde luego es donde un poco os puede complicar más la vida a la hora de presentar los proyectos. Y luego también hay un máximo de ayuda por proyecto de 1,5 millones de euros, que ojalá tuviéramos alguno, y ya os digo que por ahora no hay ninguna empresa que haya solicitado este tamaño de proyecto. El plazo está abierto hasta el 30 de junio. Para ejecutar, una vez que se concede, tenéis 24 meses, es decir, hay 2 años de ejecución. O sea que aquí esto está pensado sobre todo para proyectos de gran envergadura, pero caben cualquiera, caben pequeños. Yo os recomiendo que aunque sean pequeños, los presentéis. Y luego, bueno, el periodo de ejecución es hasta 24 meses. Si lo ejecutáis antes y justificáis antes, pues antes se os paga. Esto es como funcionamos en esta convocatoria. Y también, como ya ha explicado Javier, tiene que cumplirse el efecto incentivador. Es decir, todo lo que la ejecución de proyecto tiene que ser después de haber solicitado la ayuda. No se considera como ejecución del proyecto todo lo que sean trabajos preparatorios, ¿vale? Obtención de permisos, estudio de viabilidad, todo eso no es ejecución. Eso son estudios preparatorios y se pueden estar antes de la solicitud. Pero bueno, esto es otro punto que también ha hecho hincapié mi compañero, que es otro de los problemas que a veces, bueno, no lo acabáis de leer completamente eso, pero suele ser donde tenemos muchos fallidos, porque se pide una ayuda cuando ya se ha ejecutado, se ha comprado el horno, se ha incluso instalado. Eso luego se queda sin efecto y es una pena. Es decir, efecto incentivador, otro de las claves. En nuestra página web tenéis, dentro del apartado de energía, tenéis la web y en el cual os aparece aquí abajo un mail específico donde podéis hacer vuestras consultas y un teléfono específico para industria. Este es específico solo para estas ayudas y en los cuales os pueden explicar perfectamente todas estas condicionantes que estoy comentando. Los fondos eran a 26 de enero eran de 19 millones, en estos momentos ahora ha bajado a 15 millones, que es lo que queda en estos momentos disponibles para, como veis, es suficiente. Por eso os decía que preferimos que hagáis una buena solicitud y no tengáis prisa por el tema del orden de entrada. Y ese es donde yo quería hacer el hincapié y repetir lo que ha dicho Javier, es decir, licencia de actividad, importantísimo, donde luego nos encontramos muchos problemas, es que tengáis esa licencia ambiental para poder ejercer actividad, efecto incentivador, memoria técnica y bueno, el tema de los certificados electrónicos, que ya las empresas lo tenéis muchísimo más claro. Os cuento ya muy rápido este programa y el otro. El programa MOVES 2 también es una colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y está dirigida a la movilidad eléctrica, ¿vale? Al fomento de la movilidad eléctrica. Aquí hemos dividido realmente en 3 partes, aunque la última parte de inversiones directas ni os la cuento porque va dirigida a la propia Generalitat. Tenemos un bloque de MOVES 2 vehículos, es decir, ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y vehículos pesados, camiones de gas natural, con casi 5, como veis ahí, casi 5 millones de euros. Esta convocatoria ya está agotada, también es por orden de entrada y nos hemos quedado sin fondos, es decir, que, bueno, que el tema del vehículo eléctrico se ha pegado un salto cualitativo en este año impresionante. Hemos pasado de tener esa misma, bueno, teníamos el año pasado un poco menos, de prácticamente no poder ni gastar el 50% de eso, teníamos alrededor de 2 millones y pico, y este año lo tenemos abierto desde agosto y ya en estos momentos nos hemos quedado sin fondo. De hecho, tenemos
alrededor de 700.000 euros en reserva. No obstante, animaros porque el programa, bueno, estamos solicitando una ampliación de presupuesto y si no, también está previsto que otra vez junto con el Ministerio dotemos de un nuevo programa MOVES 3. Por tanto, todas aquellas empresas que estéis pensando en adquirir vehículos eléctricos, sobre todo, o aquellos de transportistas en temas de gas natural, pues que sepáis que vamos a intentar, ya digo, no lo sabemos, que se amplíe y si no, pues para el MOVES 3 que saldrá en breve también. Y luego tenemos otro programa que sería dirigido a lo que es infraestructuras de recarga, ¿vale? Para el vehículo eléctrico. Lógicamente, si te compras vehículos, necesitarás cargadores de esos vehículos. Tenemos 3,7 millones para infraestructuras de recarga. Ahora os explicaré otras dos, esas dos que son también para bicicletas eléctricas que no se os acopla y para medidas de movilidad sostenible en el trabajo. Esta, dijéramos, que iría más dirigida pues, a polígonos, no tanto a empresarial, no tanto a los empresarios, sino incluso a las asociaciones de los polígonos para realizar medidas de movilidad sostenible al trabajo. Digo, no la voy a contar mucho, pero la infraestructura de recarga que sí que yo creo que se acopla, lógicamente si compráis vehículos, como os he dicho, necesitaréis ese cargador. Estamos en 3,7 millones, en estos momentos todavía queda aproximadamente la mitad. Se abrió en octubre del 2020 y acabará en octubre del 2021. Es decir, tenemos más plazo más que suficiente como para solicitar ayudas. Las ayudas son, bueno, aquí tenéis, os dejo porque luego os pasarán el PDF con más información. Y para el tema de la infraestructura de recarga, pues tendríais alrededor de un 30% para lo que es las empresas, ¿de acuerdo? Y tenéis aquí también una página específica también. Nosotros cada uno de estos 3 programas tiene una página específica con un correo específico y con un teléfono específico para que os pregunten, o sea, para que os respondan vuestras consultas. Esta página, que es moves.ibace.es, tiene toda la información al respecto y aquí tenéis ese correo y ese teléfono. Y por último, tenemos un programa para rehabilitar edificios. No va dirigido a edificios industriales, ¿vale? Pero sí que va dirigido, de hecho tenemos alguna petición, a aquellos edificios de oficinas de las industrias. Algunas industrias más grandes pues disponen, dijéramos, de lo que son las naves y disponen de edificios de oficinas. Es decir, este programa lo que pretende es rehabilitar energéticamente los edificios que están dentro del código técnico de la edificación, es decir, oficinas, hoteles, hospitales, terciarios, etc. Pero bien, ya digo, en el caso de las industrias se puede, lógicamente, rehabilitar los edificios de oficinas. Este está abierto, tenemos casi 26 millones de euros, también es una cantidad muy importante. Y el plazo de presentación estará abierto hasta el 31 de julio. También tenemos un periodo de ejecución muy elevado, alrededor de 1,5 años mínimo, con la posibilidad de ampliar a 2 años si se solicita por causa mayor. ¿Qué se apoya en esto? Se apoya todo lo que sea la mejora del envolvente, es decir, huecos, es decir, ventanas, aislamiento por el exterior, por el interior, cubiertas, es decir, todo lo que es la envolvente del edificio. También se apoya en la mejora de la eficiencia energética y las renovables en las instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y ACS. Se apoya la instalación de la solar térmica, de la biomasa, de la geotermia, de la aerotermia, de la hidrotermia, es decir, todas las que están consideradas con sistemas de renovables. Y también se apoyan los sistemas de control y distribución de la calefacción y la refrigeración. Y por último también se apoya la mejora de las instalaciones de iluminación, ¿de acuerdo? Lo más típico que está pasando ahora es toda la sustitución de la luminaria de fluorescencia actual por LED, que es lo que se está actuando más en este campo. Importante, y son los más requisitos para este programa, que sean edificios existentes. Lógicamente esto no aplica a edificios de nueva construcción. Como existente está considerado que estén construidos con anterioridad a 2007, que el proyecto que hagamos suponga
Un cambio de letra en la calificación energética. Sabéis que los edificios están sujetos a la certificación energética, que lo que hacen es bueno, pues, poner una letra de calificación según su consumo energético. Por tanto, lógicamente es necesario calificarlos y que reduzca el consumo de energía final un 10%. Ya digo, no voy a extenderme más. Si tenéis alguna pregunta, aquí os pongo las ayudas, que son variables, dependen de una ayuda base, si es sobre todo el edificio, si es parte, existen ayudas adicionales en función de criterios sociales, de eficiencia, etcétera. No quiero enrollarme mucho porque el tiempo es el tiempo, ya veo a Héctor mirando el reloj. Y nada, dejaros esta pantalla en la cual tenéis otra vez dentro de nuestra web un teléfono específico y un correo específico para todas las preguntas que tengáis en rehabilitación energética. Los fondos disponibles son 25,6, ya os digo que ha bajado un poquito, estará alrededor de 24,6 o por ahí, aproximadamente. Pero bueno, como veis, es más que suficiente para atender todas las solicitudes que aparecen. Y bueno, he intentado ir muy rápido, no dejarme nada en el tintero y reiterar, insisto, que creo que la transparencia que ha puesto Javier al final, creo que resume perfectamente cuáles son los problemas que solemos tener en la concesión de la ayuda. Y en nuestro caso le añadiría el tema de presentar proyectos realmente de ahorro de energía. O sea, no de modernización, sino proyectos de ahorro y eficiencia energética. Y nada, estoy abierto a cualquier pregunta que hagáis. José Vicente, muchas gracias por la síntesis, igual que Javier. Como bien habéis dicho, la idea es después también, estamos grabando la presentación para publicarla y enviarle a todos, y también vuestros PDF, si nos los podéis hacer llegar, también se los enviamos, ¿vale? Vicente, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Iván que dice: buenos días. En cuanto a las adecuaciones de un local, opción B, ¿se consideraría apoyable un proyecto de un local sin uso que se adecúe para mejorar su aislamiento, etcétera, y como consecuencia se utilice para una actividad? El cambio, en este caso se supone que el local no tiene uso y por tanto va a existir un cambio de uso. Al final no existe uso y es un cambio de actividad. Entonces, en principio, no. Esto sería una adecuación de un local. No es una rehabilitación de un edificio y, por tanto, no entraría dentro de la orden de ayudas. Sí. Cristina también, José Vicente, pregunta: ¿las ayudas energéticas están sujetas a minimis? Las nuestras, casi todas, bueno, las que os he presentado, ninguna está sujeta a minimis. Nosotros ya hace tiempo que hemos migrado todas nuestras ayudas a un sistema que se llama reglamento de excepción. Es un sistema un poco más complejo, porque de ahí lo que os he explicado, que ha sido, pues, que entiendo que es complejo, el tema de la inversión de referencia, porque obliga el reglamento de exención, pero por otro lado tiene una parte muy ventajosa, y es que no tiene ningún tipo de límite más que el que pongamos nosotros por presupuesto. Fijaros que el límite que os pongo en industria es de 1,5 millones de euros. Y bueno, en ese caso, y en el tema de las ayudas para rehabilitación, por ejemplo, la ayuda puede llegar incluso más, porque lo único que limitamos es el coste máximo de un proyecto, que son 5 millones de euros. 5 millones de euros a poder llegar al 50%, pues serían 2,5 millones. Es decir, nosotros hemos optado por esa vía, porque al final, bueno, sí que es decir, el parque empresarial es enorme en la Comunidad Valenciana, pero al final, bueno, pues las industrias que más apuestan por la energía son aquellas que son intensivas en energía. Acabat, era todo de ayuda. Sí, y nada, simplemente deciros eso, que como son, al final, las empresas que más gastan energía son las que siempre acaban solicitando estas ayudas, pues limitar el minimis no nos parece correcto. Y en nuestro caso no tenemos ninguna. Muchas gracias, José Vicente. ¿No hay más Gracias preguntas? a vosotros. No, en principio no. Vale, seguimos con Germán Cuñat, sobre todo jefe de área de planificación, estudios y energías renovables, como bien me ha corregido José Vicente. Y bueno, Germán, te dejo a ti que nos comentes y después, y con esto finalizaremos, el tema del autoconsumo, que tan esperados aquí a nivel industrial, y bueno, creo que hay algún cambio, ¿no? Sí.
Disculpa, Héctor, disculpad, es que ha entrado una pregunta para José Vicente, disculpa, Germán. Sí, no te La preocupes. pregunta de María Dolores es, ¿son compatibles las ayudas PRE con las ayudas del Plan Estatal de Vivienda? Sí, sí, son compatibles, ya que las ayudas del plan estatal no tienen fondos europeos y las nuestras sí que tienen. Las nuestras serían incompatibles con cualquier otra que tuviera fondos europeos, pero las del plan nacional no tienen FEDER. Gracias, José Vicente. Vale, ahora sí, Germán. Bueno, buenos días. Agradecer a IBIAE la invitación a contar nuestras ayudas. Me voy a centrar un poco en la parte de renovables, sobre todo en los cambios, en las novedades, porque bueno, vamos un poco apurados de tiempo y lo demás ya os lo sabéis también, porque son líneas que llevamos ya muchos años con ellas. A ver, voy a ver si comparto la pantalla, que no se me olvide a mí también. Compartir pantalla, vamos a ver dónde teníamos... Vale, aquí está. Abajo suele estar. Abajo. Sí, sí, está aquí, así que no lo veía. A ver, imagino que la veis ya la pantalla. Sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, pues nada, pues eso, vamos a hablar un poco de las ayudas en energías renovables. Aquí tenemos, digamos, tres grandes patas, ¿no? Digamos, para nuestras ayudas. Una es esta que está más grande en horizontal, la convocatoria de energías renovables y biocarburantes. Esta es la de toda la vida, que seguro que la conocéis. Después tenemos la de autoconsumo, que este año vamos a tener una línea para empresas. Y luego están las comunidades energéticas, que también comentaremos un poco porque el sector industrial empieza a estar interesado también en este tema. Entonces, bueno, las ayudas de renovables son las de siempre, vamos, son ayudas, a ver, esto lo teníamos por aquí, a todas las tecnologías en renovables, solar térmica, biomasa, biogás, geotermia, etcétera. Luego hay otra línea separada para aplicaciones eléctricas, aisladas siempre, tanto si es fotovoltaica como eólica como mini hidráulica, son actuaciones aisladas, desconectadas de la red, mientras que el resto son aplicaciones térmicas para la producción de energía térmica, agua caliente, vapor, etcétera. ¿Vale? Son fondos FEDER también, con una subvención de hasta el 45%. Y bueno, estas son las que hemos venido un poco... La más tradicional, digamos. Desde el principio de la Agencia de la Energía en su momento, pues esta fue de las primeras líneas que ya se implementaron. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Una solar térmica, esto lo conocéis, para producir agua caliente. En algunas industrias que tengan consumo de energía a baja temperatura, pues puede ser interesante. El tema de la biomasa también, se están haciendo muchas instalaciones en industria, calderas grandes de biomasa para la producción de vapor, por ejemplo, para el proceso luego. Esto en el sector textil, pues hay alguna también. Luego tenemos el biogás, por ejemplo. Esto se está intentando potenciar ahora con el plan de recuperación. El gas natural se empieza a ver, ya no se ve con tan buenos ojos como hace unos años. Y hay que descarbonizar, con lo cual el gas natural está dejando de ser tan atractivo. Y entonces, una de las grandes apuestas del nuevo plan de recuperación es el biometano, el biogás. O sea, el ir sustituyendo paulatinamente el gas natural por biogás. Y uno de los grandes retos precisamente es la industria, porque la industria es la gran consumidora de gas natural. Con lo cual, aquí en principio en nuestra línea no hay mucho presupuesto, pero bueno, en los programas que van a ir saliendo en el plan de recuperación va a haber muchos fondos para los proyectos de biometano, de biogás y de hidrógeno también, que es otro de los combustibles por el cual se quiere ir sustituyendo el gas natural. Bien, bueno, insistir un poco, hablando de lo que comentamos al principio, de un poco dónde nos facilitáis la labor, si en función de cómo se presentan las solicitudes. Bueno, mis compañeros ya lo han explicado perfectamente. Yo simplemente insistir en la memoria técnica, porque la memoria técnica es lo que nos permite entender y valorar el proyecto. Con lo cual, para que el proyecto lo podamos valorar bien, pues claro, tiene que estar bien explicado, digamos. Entonces, y con la información. Hay veces que, pues, no sé si por las prisas o porque no se entiende, porque claro, el que lo presenta lo tiene claro, pero a lo mejor hay tecnologías que se entienden bien, porque bueno, una fotovoltaica al final sabes lo que es y ahí poco hay que explicar, pero bueno, hay proyectos que la verdad que cuestan un poco más de entender. Entonces,
incluir un esquemita, por ejemplo. El esquemita siempre va muy bien porque con un vistazo entiendes el proyecto, ves el esquema, ya te haces una idea, en fin. Y con la información, porque la información a veces nos hace falta también para valorar, para baremar ese expediente, porque si tienes que saber cuánto ahorra, qué energía se está produciendo, cuántas horas funciona, etcétera, toda esa información tiene que estar en la memoria técnica, porque si no, luego evaluar el proyecto, pues o no podemos o tenemos que requerir, con lo cual, como ha dicho Javier, pues los plazos se nos demoran y es lo que nos dificulta un poco la labor. Bueno, luego en el plan de autoconsumo, aquí sí que este año va a haber cambios. Hasta ahora, lo conoceréis, teníamos el plan de autoconsumo, lo que estábamos haciendo era una financiación blanda, digamos, préstamos bonificados, tanto a empresas como para ayuntamientos. Entonces, bueno, esto lo empezamos en 2017, empezó funcionando muy bien porque en 2017 había muy pocos proyectos, con lo cual pudimos dar el 100% de la financiación a los proyectos que se presentaron, pero claro, con el boom del autoconsumo que hay ahora mismo, pues claro, esto ya es inviable. Aparte que, bueno, han aparecido también otros mecanismos de financiación y tal, con lo cual las empresas, sobre todo, esto ya no lo ven tan interesante, este plan de financiación. Entonces, este año lo que hemos hecho es desdoblar esta ayuda que teníamos de autoconsumo en dos convocatorias, una para ayuntamientos y otra para empresas. ¿Vale? Porque los ayuntamientos, que tú les financies el proyecto también muchas veces también es interesante. En cambio, las empresas lo que vamos a hacer es subvención. Vamos a sustituir la financiación por una subvención a fondo perdido. ¿Vale? Una subvención como las de toda la vida. Entonces, bueno, va a tener 3 millones de euros esa línea, la de industria, autoconsumo para industria. Los porcentajes de ayuda van a ser variables, bastante variables, porque van a variar tanto en función del tamaño de la instalación, ¿vale? Porque las instalaciones, cuanto más grandes son, el factor de escala pues, hace que las inversiones sean más favorables y, por tanto, la rentabilidad también. Y luego el tamaño de la empresa. También, en función del tamaño de la empresa, serán esos porcentajes. Bueno, y después también, lógicamente, al final del número de proyectos. Aquí sabéis que el autoconsumo ahora mismo pues, se están haciendo muchísimos proyectos, con lo cual pondremos un límite. Esto no os doy más detalles porque tampoco no tenemos aún la convocatoria, con lo cual algunos detalles todavía no los tenemos cerrados. Pero bueno, aquí lo que está claro es que se van a presentar muchos proyectos y al final pues llegaremos hasta donde lleguemos. Intentaremos también poner un límite, habrá un límite de subvención, 200.000, 300.000 euros, no lo sé, para que no haya proyectos muy grandes que se lleven gran parte del presupuesto. Y en fin, en principio son fondos GVA, con lo cual tendremos hasta final de año para ejecutar el proyecto, para ejecutar la inversión y justificar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí poco más que comentar en el tema de autoconsumo. Bueno, ahora luego volveré al tema porque con las comunidades energéticas las dos cosas van un poco ligadas. Aquí quería comentaros por encima, porque esto no es el tema de hoy, pero bueno, son las dos grandes porque el tema de autoconsumo y las renovables en general entra cualquier tipo de beneficiario, cualquier empresa, cualquier industria. Aquí no hay limitación de CENAES ni de nada. Entran todos los beneficiarios excepto particulares, personas físicas, ¿vale? Porque las personas físicas lo que se ha optado es por una deducción fiscal. Entonces, bueno, este año, lo sabréis, en el tema de autoconsumo la deducción fiscal ha aumentado al 40%, con lo cual esperamos que el 2020 sea un boom. Ya el 2021, perdón, el 2020 ya ha habido muchas instalaciones, pero bueno, esto va a ser a mucho mayor escala, con lo cual, si estáis interesados a nivel particular en este tema, pues en nuestra página web tenéis toda la información. No la voy a detallar ahora porque no es el objeto de la jornada. Sí que quería extenderme un poco más, aunque bueno, en el tema de comunidades energéticas locales, porque se está empezando a plantear también este tipo de proyectos en la industria, en parques industriales, en polígonos, etcétera. Entonces, esto en principio surge de las directivas europeas, que lo que buscan es un poco empoderar a los ciudadanos, que los ciudadanos participen en el sector energético, ¿vale? En toda
cadena del sector, desde consumo, producción, distribución, gestión de la demanda, planificación, etcétera. Y con lo cual, pues eso, claro, un consumidor él por sí solo pues es difícil que participe, pero bueno, si se asocia con otros consumidores, pues al final pues la idea es que vayan cogiendo fuerza estas asociaciones, cooperativas, etcétera, y que tengan la capacidad de ejercer sus derechos en el sector energético, digamos. Entonces, en principio, está planteado más para ciudadanos, ayuntamientos, etcétera, pero bueno, las pymes también tienen que haber aquí, porque al final son consumidores también son parte de la comunidad y se están empezando a plantear comunidades energéticas para aplicaciones industriales. Aquí todo esto está empezando ahora, con lo cual yo la información que voy a dar es un poco a día de hoy, pero esto hay que estar atento porque va a ir evolucionando muy rápido conforme vayan saliendo las convocatorias, las nuestras, las del ministerio, etcétera. Todo esto va a ir evolucionando. Un poco el problema que hay ahora es que se confunde lo que es comunidad energética con autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, esta confusión es la que hace que en el tema industrial pues no se acabe de ver, porque al final en el tema industrial el autoconsumo muchas veces es más interesante que sea el propio industrial o la propia empresa la que se haga su autoconsumo, porque suele tener, en cuanto tenga una nave mediana ya tienes su cubierta para hacer esa instalación, es más sencilla, te autoconsumes tu propia energía, con lo cual en principio no te aporta gran cosa el que tú seas capaz el que tú la colectivices, porque además tienes consumos durante el día, que es cuando tienes la actividad, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el sector doméstico. Entonces, muchas veces pues no se acaba de ver, o por lo menos muchas veces el tema de la comunidad energética, si intentamos asimilar al autoconsumo colectivo, pues no acaba de encajar en un polígono industrial con empresas grandes, por ejemplo. Pero bueno, la idea de las comunidades energéticas es mucho más amplia. La idea de la comunidad energética es una asociación, digamos, que nosotros nos asociemos con nuestros pares, digamos, con nuestros, en caso de ciudadanos, otros ciudadanos, en caso de empresas, pues con otras empresas, para hacer proyectos conjuntos. Proyectos conjuntos que sean beneficiosos para nuestra asociación o comunidad, ¿vale? Que en el caso del polígono, pues puede ser un autoconsumo, puede ser también una gran instalación térmica con biomasa, por ejemplo, para producir vapor o agua caliente, que luego hay algunas empresas en ese polígono que lo utilicen. También se pueden plantear proyectos más ambiciosos, donde no solamente sea un autoconsumo directo, sino que se ponga almacenamiento, por ejemplo. Si tú pones almacenamiento, tienes una central de almacenamiento para todas las empresas que participan, tienes posibilidades de hacer una gestión de la demanda, a ver qué horas es mejor consumir de la red, qué horas es mejor almacenar, qué horas es mejor, etcétera. Entonces, a partir de ahí, el tema de la industria, pensamos que también las comunidades energéticas van a tener su aplicación. Nosotros vamos a sacar una convocatoria ahora, este mes de marzo o principios de abril, para comunidades energéticas. Tienen que ser ya comunidades energéticas constituidas, con lo cual tienen que venir arriba de las directivas estas, el artículo 22 de la directiva de 2018, que luego se ha traspuesto aquí en el Real Decreto Ley de 2020, una definición de los requisitos que tienen que tener las comunidades energéticas. Y bueno, nosotros en principio vamos a sacar una línea, este año ha sido de 550.000 en 2020, pero en 2021 va a ser de 2 millones de euros, sí, 2 millones. Entonces, tienen que ser ya comunidades energéticas en principio constituidas, con lo cual tiene que haber ya una figura jurídica, una figura legal, que en el caso de los polígonos, pues igual podría ser la asociación. Si hay una asociación, un gestor del polígono, podría ser esa figura legal. Pero bueno, entonces. Y luego están las manifestaciones, el IDAE. O sea, esto es lo que hay a día de hoy. Nosotros vamos a sacar esta línea de 2 millones de euros, pero el Ministerio, no sabemos cuándo, pero vamos, ellos están ahora mismo recogiendo todo el interés que hay en este tipo de proyectos. Algunas de estas manifestaciones de interés vienen participadas por polígonos industriales, o sea, está habiendo un interés ya en algunos polígonos por llevar a cabo actuaciones de este tipo. Entran también temas de movilidad. Si se hacen actuaciones conjuntas para la movilidad,
vehículos, etcétera, en el polígono también pueden entrar. Y entonces, bueno, esto la verdad es que el tema de las comunidades energéticas es el trending topic ahora mismo, baja la expresión, el trending topic en el sector energético, ¿vale? Estamos todo el mundo con esto de las comunidades energéticas. Entonces, bueno, también que estéis atentos a un poco a cómo va evolucionando, porque aquí seguro que va a haber convocatorias interesantes que también nos van a ser de aplicación a la industria, vamos, a los polígonos o a los parques empresariales donde tengáis las empresas. Y bueno, esto es un poco, resumiendo, estas son un poco las actuaciones que vamos a tener en 2021. ¿Vale? Por una parte, tenemos la de comunidades energéticas locales, que ya he comentado, con 2 millones. Luego tenemos la de renovables de toda la vida, digamos, que es la de, tiene 1,5 millones para aplicaciones térmicas y medio millón para las aplicaciones eléctricas aisladas. Y luego las 2 de autoconsumo, ¿vale? La de ayuntamientos y la de empresas con 3 millones de euros cada una de las 2 actuaciones. Pero bueno, esto es lo que habrá a día de hoy, pero ya digo que el Ministerio está sacando las suyas, las gestionaremos nosotros, muchas de ellas tienen ya una bastante avanzada de autoconsumo, con lo cual esta yo creo que a lo mejor a mitad de año ya la tienen, la de autoconsumo, que será similar a la nuestra, pero bueno, con más fondos, porque ellos, no sé si eran siempre se me olvida esa cifra, eran más de 10, no sé si eran 11 o 13, algo así era. Y en fin, luego también sacarán la de comunidades energéticas, etcétera, y la de renovables. Han hecho también otra call para ver un poco el interés en instalaciones de renovables, que los proyectos más grandes igual es conveniente, si tenéis proyectos grandes de biometano, etcétera, eso sí pueden encajar mejor, a lo mejor con las del Ministerio, porque ahí ellos están más interesados en este tipo de proyectos con más inversión, y nosotros el presupuesto es más limitado. Con 1,5 millones de euros para térmicas, la verdad que cuando son proyectos grandes, ahí los porcentajes que damos no son significativos, vamos. Y ya está. Aquí tenéis también mi contacto, por si cualquier duda o lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Y si hay alguna pregunta, pues adelante. Bueno, Germán, muchas gracias. Otra vez, igual que a Javier y a José Vicente, por la síntesis, ¿no? Yo creo que es complicado en 15 minutos, 20, resolverlo todo. Y creo que había alguna pregunta, Vicente. Sí, tenemos un par de preguntas. De José, en concreto, pregunta Germán, buenos días. ¿Estas ayudas de autoconsumo industrial tendrán efecto incentivador también, así como minimis? Sí, a ver, tendrán efecto incentivador, sí, igual, eso siempre, en las de régimen de exención. Y será régimen de exención, no será minimis. Igual que ha dicho José Vicente, estas van a ser en régimen de exención. Vale, y otra en concreto, Rafael pregunta si las subvenciones a fondo perdido para autoconsumo en empresas, ¿cuándo estarán disponibles? Buena pregunta. A ver, aquí es que la de ayuntamientos se va a publicar este viernes de esta semana. La de ayuntamientos, porque los ayuntamientos les cuesta más que a las industrias. Tienen los procesos de licitación, de contratación, etcétera, son más largos en el tiempo, que una industria es más ágil a la hora de ejecutar proyectos. Con lo cual, salimos primero con ayuntamientos. La de empresas estaba prevista para este mes también. En principio saldrá más hacia finales. Si no nos falla la previsión. Esta es relativamente, la tenemos más o menos preparada. Que hemos tenido al final ha habido unos cambios informáticos importantes en el aplicativo y tal para facilitar siempre la tramitación y la presentación, pero bueno, mientras se implementan, pues la verdad es que nos han retrasado un poco las ayudas, pero bueno, yo calculo que a final de mes igual sí que la tenemos ya. Bien, Daniel también pregunta, ¿la forma jurídica para comunidades ha de estar creada antes de la fecha de publicación de bases o antes de solicitar? Tiene que estar con la solicitud. O sea, el solicitante tiene que ser ya esta figura jurídica, esta comunidad energética. Con lo cual, en las bases no hace falta, pero con la solicitud sí que tiene que estar constituida.
Ricardo también pregunta si podrías anticipar ¿se podría anticipar porcentajes de subvención para las empresas en función del tamaño de empresa, tamaño de la instalación, como has comentado? Buena pregunta. La pregunta es buena y por lo tanto difícil de contestar. Es difícil, porque no, yo te puedo anticipar un poco los límites por dónde van a ir, porque igual los límites los ponemos pues, un poco como en otras actuaciones, 30, 40, 50, en función del tamaño de la empresa, igual lo y tal. Pero claro, aquí lo que pensamos que va a ocurrir es que van a entrar muchísimos proyectos. El tema de autoconsumo en empresas van a entrar muchos proyectos. Sí. Con lo cual, nosotros vamos a tener una decisión ahí un poco difícil, porque claro, al final, aunque intentamos llegar a todos, pero claro, al final tampoco puedes dar miseria, porque entonces tampoco tiene sentido. Con lo cual, lo que haremos será cortar. O sea, cuando tengamos ya todas las solicitudes, llegará un momento que por baremo cortaremos, ¿vale? Por puntuación. Y las que tengan un baremo inferior a ese que te corte, pues no se les denegará, no por nada, sino porque no hay dinero, tanto presupuesto. Entonces, claro, aquí esa decisión no está tomada todavía, porque esto ya es una opinión, pero en el tema de industria hay que mirarlo muy bien, porque aquí, en principio, las rentabilidades son bastante buenas, bueno, buenas, entre comillas, pero bueno, si las comparamos con otros sectores, y también un poco en función del tamaño de la instalación, pero aquí estamos hablando de periodos de retorno relativamente cortos, porque es un tipo de tarifa que, bueno, además es por el día, que es cuando es más cara la energía y tal. Con lo cual, pues eso, no lo sé. No lo sé porque habrá que ver un poco lo que se presenta, el tamaño de los proyectos y ver hasta qué... Y jugar un poco con eso, ¿no? Es decir, entre o llegar a más proyectos o a menos con más porcentaje. Y entonces ese criterio todavía no lo tenemos definido. Muy bien, pues nada, Germán, gracias. En principio no hay más preguntas, Héctor. Sí, Germán, una pregunta que me hacían por WhatsApp a mí, que estudio las tecnologías, parece que estamos aquí ya. Me decían, porque no se podía conectar, me decía, Héctor pregunta si será esto de autoconsumo, si serán, si ya valen las si tendrá periodo de retroactividad o no. No, será efecto incentivador. O sea, tiene que ser todas las facturas y contratos, etcétera, tiene que tener fecha posterior a la solicitud de la... Eso es el efecto incentivador, vale, perfecto. Sí, vale. Lo mismo. ¿Alguna pregunta que nos está entrando a ver? Bueno, Michel. En concreto, Nuria pregunta, ¿autoconsumo para empresas se tendrá que presentar el proyecto de la instalación con la solicitud al igual que pasaba con los préstamos? Sí. Para desde más de 10 kilovatios lo vamos a pedir igual, sí. Sí. Sí, el proyecto, el punto de conexión, ahí va a ser parecido. En concreto, creo que preguntaba por proyectos de más de 10 kilovatios. Más de 10 kilovatios, sí, que son los que están obligados al proyecto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ya hemos quedado que nos pasaréis las presentaciones. Me ha dicho Javier que nos las haréis llegar y lo mismo se lo enviaremos a todos los que se han inscrito, que tenían intención. Nuestra intención, como me vuelvo a repetir, es simplemente hacer llegar el tipo de ayudas, poneros cara muchas veces, que os facilita y les facilita a todo el mundo. Esos contactos que nos habéis dado, de verdad, muchas gracias. Javier, Germán y José Vicente, que me han dicho que se tenía que ir, tiene una reunión a las 11. Por estar aquí hoy, por compartir con vosotros estas líneas de ayudas y cómo debemos hacerlas. Y de verdad, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, y suerte con las propuestas. Gracias. Cuidaros. Hasta luego. Gracias a todos.